La verdad que no les hice parar para cantar para poder leer la palabra del Señor. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y a los que les sea posible le invito a ponerse de pie. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, no todo lo que nace, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Reciban sus lugares. Desde hace un tiempo, cuando tengo la oportunidad de compartir la palabra del Señor, vengo hablando sobre la fe. Distintos versículos y distintos pasajes que nos habla al respecto de la fe. Hablé del tesoro que tenemos en vaso de barro, hablé del capítulo 11 de Hebreos, hablé del capítulo 12 de Hebreos, los héroes de la fe y la victoria y la fe que nos ayuda a servir al Señor con alegría y con gratitud. Y aquí tenemos un nuevo aspecto de la fe y de nuestra vida en la fe, pero aquí tiene mucho que ver en qué se basa nuestra fe. Y es lo que quiero que compartamos en esta mañana. Habitualmente nosotros, cuando decimos sobre las cosas que hacemos en la vida y por qué nos va bien o por qué somos quienes somos o quienes tenemos lo que tenemos, le agregamos algún adjetivo después de por qué es. No, yo tengo porque trabajo. No, yo me va bien porque ando por la vida con una mente positiva. A mí me va bien porque tengo una mente ganadora. A mí va bien porque sé hacer muchas cosas. A mí me va bien porque tengo los contactos que me permiten llegar a distintas esferas y distintos lugares, y con uno y con otro hablo y soluciono las cosas. A mí me va bien porque esto y por aquello. Pero aquí el pasaje que nos está diciendo es lo que nos ayuda a vencer en la vida, porque todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces lo que nos está diciendo Juan, que lo que nos ayuda a vencer en la vida es nuestra fe. Usted es un vencedor, y recordará aquella canción que dice somos más que vencedores en Jesús, ¿no? Lo que vencemos y somos vencedores en la vida es nuestra fe. Y sí, pero yo tengo este problema y yo tengo aquel problema y yo tengo aquel problema económico y yo tengo aquel problema de salud. Entonces no es mi caso, yo no soy un vencedor. Los que no estuvieron el miércoles, y para los que tuvieron, hermano Rubén habló algo muy parecido, y hermano Rubén mencionaba el pasaje de la resurrección de Lázaro, y hacía mucho hincapié cuando le fueron a decir a Jesús y le dijeron, Señor, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. El Señor amaba a Lázaro y estaba enfermo. Y después sus hermanas le dijeron, no, Señor, el que amas, caput.
Y era el que amaba al Señor. Así que nuestra fe no tiene que estar en si recibimos lo que creemos o no recibimos. Nuestra fe tiene que estar en que tengo al Señor, tengo el tesoro, sé en quién he creído, sé que Él está conmigo, sé que Él me ayuda, sé que Él me da fuerza, que tengo circunstancias, que tengo debilidades. Dice su palabra, su poder se fortalece en mi debilidad. Entonces la fe no depende exactamente si yo tengo todas las cosas que creo. Tengo que mantener mi fe en todas circunstancias, en todo momento. De que es más difícil en los momentos difíciles, claro, valga la redundancia, claro que sí que es difícil. Pero lo que está diciendo Juan aquí escribiendo es lo que te mantiene firme y lo que te hace un vencedor frente a la vida es tener bien claro en quién has creído. Por más que se vengan problemas, por más que parezca que no avanzamos, parece que, y parece tantas cosas, pero si tú tienes claro en quién has creído, en qué es lo que te da, cuáles son las promesas que tiene para ti y sobre todo la promesa de que viene a buscarnos, eres un vencedor, eres un victorioso. Pero lo que hace la diferencia es la fe. Ahora, cuando hablamos de la fe, todos tienen y todos tenemos fe. Fe es creer y todos en algo creen. Aún los que no creen en nada, creen en algo, creen en eso, que no existe nada. Pero creen en algo. Los que dicen que no existe Dios, también creen en eso, creen que no existe Dios. Entonces, en definitiva, igual está creyendo, pero creen que no hay Dios. Y muchos otros creen muchas otras cuestiones. Creen que un gauchito, creen que una difunta, creen que el expedito y no sé quiénes otros, ese es el que le va a ayudar. Creen algo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El que cree todas estas cosas es más que vencedor. El que cree, hay otros que creen que no, que un renacuajo iba por el agua y después de golpe saltó afuera y se le cayó tuvo pierna y pudo trepar en un árbol y cuando cayó del árbol se le cayó la cola y siguió caminando y quedó derecho y ahí salió el hombre. Pero cree en algo. Equivocado su creencia, pero en algo cree. Ahora dice el versículo 5 de ese mismo pasaje que estamos usando de base, vamos a leer otros también en esta mañana, pero este capítulo será nuestra base. 5:5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No es una fe en cualquier cosa. No es simplemente creer en algo porque crees en algo, ya eso te da firmeza porque tenés una creencia y lo que necesitas es tener una creencia, entonces con eso ya alcanza. No. Tenés que creer que Jesús es el Hijo de Dios. No solo no alcanza a creer en Dios. Mire lo que voy a decir porque es grave y es importante. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. Qué bueno, necesitas creer en Jesús también. Porque si no crees en Jesús, te vas al infierno así creas que existe Dios. Yo creo en el amor de Dios, no te alcanza. Tienes que creer en Jesús. Yo creo en la misericordia de Dios. Qué bueno, Dios es misericordioso. Tenés que creer en Jesús porque si no, no vas a ser salvo. Tenés que aceptar a Jesús. Y ahí vio mucha gente y muchos, los famosos sobre todo, le gusta usar ese jueguito de palabras. No, yo soy creyente, yo creo en Dios. Y el diablo también cree. Entonces, no, pues somos lo mismo, yo también creo en Dios. No somos lo mismo, yo creo en Jesús. Creo en Dios.
pero creo en Jesús. Y ese creer en Jesús no significa solo creer que existió un Jesús, sino que vivir, aceptar la salvación de Jesús y vivir la vida que Jesús nos ofrece. Eso es lo que te hace un vencedor. Eso es lo que te hace ser triunfante en la vida. Querer que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, que Cristo te da el Espíritu Santo para que sea tu compañero, tu paracletos para caminar por la vida hasta el día que llegue y Él venga a buscarte. Necesitas creer y afirmarte en esas cosas. La roca firme, la piedra angular que fue desechada por otros constructores, pero ha venido a ser base de toda la obra y la iglesia de Cristo. Que sobre esa base tenemos que ser edificados. Cristo, necesitamos de Cristo, necesitas de Cristo, sí o sí. ¿Y quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante el agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu en el que es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo da testimonio que Jesús vino no solo mediante el agua y sangre, sino mediante agua solamente, sino que mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, tenemos al agua que da testimonio, a la sangre que da testimonio y al Espíritu que da testimonio. Y esto lo vemos un poquito mejor en el versículo 8. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. El versículo 7 decía de los que dan testimonio en el cielo. Pero ahora en el versículo 8 continúa hablando del tema del agua, de la sangre y del Espíritu Santo. Pero ahora está diciendo, estos son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Qué nos está diciendo Juan? Juan está diciendo, tú necesitas creer en Cristo Jesús para ser salvo. Ahora, yo no te voy a hablar de algo que se le ocurrió a alguien decir, y eso que alguien ocurrió, inventó una historia, contó un cuentito, y tú tienes que creerte el cuentito. No. Hay testigos que pueden relatarte de que esto pasa. A ver, vengan los testigos. Llamamos al agua como testigo, llamamos a la sangre como testigo, y llamamos al Espíritu Santo como testigo. Está hablando de algo en serio. Acá tenemos testigos de lo que estamos hablando, es cosa seria y es en serio. No es una creencia en algo supuesto que posiblemente sucedió. No. Tenemos los testigos del cielo y sí, bueno, tú puedes decir, bueno, pero el cielo yo no fui, nunca hablé con nadie del cielo. ¿Cómo puedo saber los testigos del cielo? No. Entonces vamos a los testigos de la tierra. ¿Cuáles son los testigos de la tierra? El agua, la sangre y el Espíritu. ¿A qué se refiere Juan cuando está hablando de los testigos del agua, testigos de la sangre y testigos del Espíritu Santo? Vamos a entrar en nuestro tema. El agua, Evangelio según San Juan ahora, capítulo 1, versículo 33. Juan, saben ustedes, escribe primero Primera de Juan, luego escribe el Evangelio de Juan, para luego escribir Segunda, Tercera de Juan, y por último, Apocalipsis, de los 5 libros que escribió Juan. Ahora vemos uno de los testigos que menciona Juan allá en Primera de Juan, que lo relata aquí en el Evangelio de Juan, y está contando lo que dijo Juan el Bautista. No Juan el que escribe libros, sino en este caso el que habla aquí es Juan el Bautista, y dice:
y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar, el que le habló a Juan y le dijo, tú vas a bautizar. El que me envió a bautizar con agua, es el que le mandó a Juan a bautizar con agua, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué estaba diciendo Juan allá en 1 Juan? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y hay testigos de eso. Tenemos el agua que puede dar testimonio. Y ahora en su evangelio está contando y está diciendo que Juan dijo, cuando a mí me llamaron para que yo bautice a la gente, el que me llamó para que bautice me dijo, mira, te va a tocar bautizar a alguien un día. Te va a aparecer alguien que va... No va a ser a mucho, no va a pasar con todo lo que le bautiza esta situación. Solo con uno va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque cuando te toque bautizar a ese es el Hijo de Dios. Cuando pase ese es el Hijo de Dios. Entonces Juan ahora está citando eso y está diciendo, acá tenemos una evidencia, no es alguien del cielo que está diciendo simplemente, sino que hay las aguas, los que estuvieron rodeando, los que vieron ese momento, los que compartieron, el cielo se abrió, se estremeció, descendió una figura en forma de paloma sobre el Señor mismo y dijo, este es mi Hijo. Y Juan está diciendo, yo vi eso, no me contaron esa historia. Alguien me habló de que iba a suceder y eso yo vi que sucedió. La Trinidad presente ahí, Jesús siendo bautizado, el Padre hablando y el Espíritu Santo sobre el Señor. Descender sobre Él y permanecer sobre Él. El agua siendo testigo. Leemos también Mateo, para recordar la historia, usted la conoce, Mateo 3, capítulo 3, del versículo 13 al 17, relatando esta historia del momento de que nuestro Señor es bautizado. Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ya seguimos con el tema. Permítame hacer simplemente un pequeño comentario, que por ahí no es exacto con nuestro tema, pero el mes de agosto tenemos bautismo y por eso hago colación de este pensamiento. ¿Qué dijo Jesús? Es necesario que se cumpla toda justicia. Y hay algunos que dicen, yo todavía no siento de bautizarme. No siento. Y que Jesús dijo, Juan, estoy sintiendo que tengo que bautizarme. No. Es un paso de obediencia. Paso de obediencia. Yo obedezco, digo que amo al Señor, que recibí a Jesús como el Salvador y Señor de mi vida. Y doy un testimonio público de algo que pasó internamente. ¿Cuál es el conflicto con, no sé, todavía estoy pensando, estoy viendo? ¿Cuál es el problema? ¿Te da vergüenza ser testigo de Cristo? Es un paso de obediencia.
que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, por las dudas también. Seguimos, ¿dónde quedamos? Versículo, pero ahora seguimos, sí. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí del cielo, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, todos escucharon una voz audible que se escuchó en la tierra, por eso Juan pudo dar testimonio después. La voz decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué decía Juan en la primera carta? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora es Dios mismo cuando Jesús es bautizado y el Espíritu Santo diciendo, este es mi Hijo. Entonces esa situación del agua es bien un testigo de que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Ahora Juan cita otro testigo en ese versículo 8 de 1 de Juan 5:8. El agua, el Espíritu Santo, el agua y la sangre. La sangre es testigo de que Cristo es el Hijo de Dios. La sangre que fue derramada por ti y por mí en el Calvario es testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. Tantos pasajes que podemos leer, todos los evangelios relatan la obra y la muerte de Cristo, pero yo quiero tomar simplemente un par de versículos y lo que nos dice Hebreos, por ejemplo. Hebreos capítulo 9, versículo del 11 al 15. El escritor de los Hebreos nos hace una síntesis aquí y habla en particular de la sangre de Cristo ofrecida en ese Monte Calvario. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto, la obra más suprema, más perfecta que podía haberse hecho. Perfecto tabernáculo. Tabernáculo es habitación. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos, como se hacía en la antigüedad, que iba al sumo sacerdote a ofrecer. No está hablando de esa sangre que antes se hacía y los sacrificios que se hacían antes, sino va a hablar de un nuevo pacto y de una nueva sangre. Y no de sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido en eterna redención. Por su propia sangre, seguimos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirvamos al Dios vivo. 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados
reciban la promesa de la herencia eterna. Si la sangre de los animales era capaz de purificar a las personas, se derramaba sangre de un animal y con esa sangre se purificaba los utensilios, se purificaba los sacerdotes, se purificaba, salpicaba a la congregación para que fuesen purificadas de todo pecado. ¿Cuánto más ahora la sangre de Cristo, quien voluntariamente, sin pecado, se ofreció y entró una vez y para siempre en el lugar santísimo? ¿No será redimido? ¿No será que nos limpiará? Y Juan está citando la obra de Cristo y decimos, tenemos el agua, tenemos la sangre de Cristo que fue derramado. Todos vieron esa sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Ahora hay un pasaje muy interesante, Mateo capítulo 27, que lo relata Mateo 27, capítulo 27, versículo del 50 al 54. Es domingo de la mañana, así que leemos un poquito más. Está el momento de la obra de Cristo, la crucifixión de Cristo. Y luego de que menciona las distintas frases y las distintas palabras que Jesús dice en la cruz, ya en el último instante en su agonía, dice, mas Jesús, estoy en Mateo 27, capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí, cuando Él entrega su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, ese que separaba el lugar santo con el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre de un animal para redimir los pecados del pueblo. Ahora, cuando Jesús derrama su sangre y entrega su espíritu, dice que en ese momento, cuando Él entregó su espíritu, el velo, esa separación que existía antes, se rasgó en dos, desde arriba para abajo. De arriba empezó a romperse. Un velo que tenía aproximadamente 7 centímetros. No era una telita así que, bueno, ya tanto tiempo estuvo en el sol y por ahí justo estiró de un lado a otro y rompió. Tenía 7 centímetros de espesor para que no entre absolutamente nada de claridad del otro lado. Era bien tupido, bien cerrado. Qué maquinita para hacer el tejido ese, ¿no? Dicho sea de paso. Bueno, pero se rasga. Fuerza de animal únicamente para romper una cosa de esa, pero cuando Cristo entrega su espíritu, Dios mismo rompe esa separación. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Mire, está dando evidencias de cosas que pasaron en el momento que Cristo entrega su espíritu. Evidencias que se vivieron aquí en la tierra, que hombres naturales como tú y como yo vieron y las relataron. Entonces está llamando Juan a esas evidencias como decir, miren, hay evidencias de que verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios. Cuando entrega su espíritu, el velo del templo se rasga. Y la tierra tembló. ¿Quién era este que cuando entrega su espíritu, en la tierra completa se conmueve? Y las rocas se partieron, es un estruendo, una explosión. Dinamita, ¡boom! Porque entregó el espíritu. Evidencias, ¿qué sigue diciendo? Y se abrieron los sepulcros. Esto ya es bastante. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, están contando cosas que pasaron en ese momento, en ese instante. ¿Qué más? 53.
Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, estos que habían resucitado. 54. Y el centurión, observe aquí ahora, el centurión, el que estaba a cargo de hacer el sacrificio, de crucificar a Jesús, el que tenía todo un grupo de soldados a quien estaba a su orden, y él fue el responsable de la ejecución de Jesús. A él se le encomendó matar a este hombre, crucificar a este hombre. Bueno, el centurión y los que estaban con él, con el centurión, guardando a Jesús, cuidando de que no se le escape y de crucificarle y hacer todo lo que había que hacer, clavarle en la cruz, colgarle, levantarle, hincarle, todo lo que usted sabe que pasó en la cruz. Todo ese grupo, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, lo vieron, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ¿qué dijeron? Este era el Hijo de Dios. Realmente, este era el Hijo de Dios. Matamos al Hijo de Dios. Que estaba diciendo Juan allá cuando cita a los testigos, dice, hay testigos, tenemos testigo del agua y tenemos el testigo de la sangre y tenemos el testigo del Espíritu Santo. Aquí está toda la situación de la crucifixión del Señor. Y el centurión y los soldados que con él estaban, cuando vieron todo lo que... Estaban acostumbrados a hacer sacrificio. Para los romanos era un ritual. De hecho, ese fin de semana había 3. Era su método de tortura a las personas. Bueno, hoy le toca a este grupo a ver, vaya, mañana está el grupo a ver la lista, a ver quién le toca al grupo mañana, y ese día le tocó a ellos. Y cumplieron la tarea que le encomendaron. Ahora cuando ven que acá pasaron demasiadas cosas diferentes, los sacerdotes se enojaron porque dijeron, arriba la cruz no tenían que poner el Hijo de Dios, sino que dice ser el Hijo de Dios. Sin embargo, fue crucificado con el cartel que decía, es el Hijo de Dios. Y el centurión y los que estaban con él dijeron, verdaderamente era el Hijo de Dios. Usted conoce la historia, no se quedó en la tumba, se levantó de la tumba. Y cuando fueron a verle dijeron, ¿qué hacen aquí buscando al que vive? Al que vive entre los muertos, no está aquí, ha resucitado, se ha levantado. Pero voy a seguir con el Espíritu en esta mañana. Juan llama como testigo también de que verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, al Espíritu. En el capítulo 3, versículo 5 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, Juan 3, todo el capítulo 3, usted conoce la historia del capítulo 3, pero en particular el versículo 5. Jesús se encuentra con Nicodemo y Nicodemo, a pesar de ser un maestro, un profesor de las Escrituras, no entendía cómo era el mensaje de Jesús. Y Jesús le dice, entre muchas cosas, la verdad que la encontramos en este versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Juan, cuando está citando a los testigos allá, dice, hay un testigo del agua, hay un testigo de la sangre, pero hay un testigo del Espíritu Santo también,
que tiene que estar en tu interior y que te tiene que dar testimonio de que tú lo tienes y de que tú eres hijo de Dios. Romanos 8:16. Así usted lee en la pantalla también y vemos, reforzamos lo que aquí está diciendo. Dice Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo que mora dentro de tu interior tiene que ser un testigo constante de que verdaderamente tu fe está segura, tu fe está bien fundada. Has creído no en vano, no te has equivocado en quien has creído. Tienes el agua, el testimonio del agua, tienes la obra del Calvario, la sangre, pero también tienes un espíritu que mora en tu interior, que da testimonio constantemente de que eres hijo de Dios. No lo sientes a veces, pero Él está testificando todo el tiempo. Porque hay promesas de que Él estaría con nosotros. Y está, lo sientas o no lo sientas. Si recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu da testimonio también. Mateo capítulo 1, versículo 20. Usted conoce también la historia, simplemente estoy citando algunos versículos. José no quería desposar a María porque dijo, ¿qué pasó, María? ¿Te gustó mal Arturo? ¿Qué habrá pasado, María? Y estaba en sufrimiento y luchado porque decía, es una buena persona, María, tampoco quiero avergonzarla frente a todo. Y estando en ese conflicto, viene un ángel mismo a hablarle. Y pensando él en esto, pues José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo presente en toda la obra de Cristo, ya desde su momento de ser engendrado. El Espíritu Santo hablando con un hombre diciendo, no, te parece raro toda esta situación, pero aquí hay obra del Espíritu Santo. Todo lo que está sucediendo. No temas en recibir a María. Esos tiempos eran un poquito más difíciles que los nuestros. No hace mucho, era mucho más vergonzoso, tanto para el hombre o el novio, cuanto más para la novia, para la chica. Que la panza empiece a crecer y no haya muchas explicaciones de cómo es el tema. Pero alguien le dijo a José, no temas, lo que está pasando no vas a entender, pero dale para adelante nomás porque es el Espíritu Santo que está haciendo esto. Si José no le hubiese creído a esa voz y al Espíritu Santo, no lo hubiese hecho. No, soñé nomás, fue un sueño que se me vino nomás en el momento, ni debe ser cierto. No, José tuvo claro de que ese era Dios mismo hablándole. Por eso fue y tomó a María y recibió a Jesús. El Espíritu Santo mismo dando testimonio. Otro versículo, otro capítulo o versículos interesantes, libro de Lucas, capítulo 4. Estamos viendo los tres testigos que cita Juan en su primera carta, el agua, la sangre y el Espíritu Santo, y ahora estamos viendo el Espíritu Santo. Ahora en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas y versículo 18 se presenta una situación muy interesante. El Señor, como tantas veces, dice que entró a la sinagoga
Y como era costumbre en la sinagoga, en el culto, diríamos nosotros hoy, se le dio el rollo para leer. Había un cronograma de lecturas del rollo y se leía, cada tanto se volvían a leer todos los rollos. Y en ese día, en esa reunión, correspondía leer al profeta Isaías. Así que se le da el rollo del libro Isaías al Señor y dice el pasaje, no lo leo, pero dice el pasaje que él buscó para leer ese párrafo. Él quiso leer ese párrafo. Entonces comienza a leer y dice, está leyendo Jesús mismo al profeta Isaías. 700 años antes había profetizado Isaías, había escrito esto. Y ahora Jesús está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias, para dar evangelio. Eso significa buenas noticias o evangelio, valga la redundancia. A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Hasta el 22 vamos. A predicar el año agradable del Señor. Ese pregonar el año agradable del Señor está diciendo a decirles, aprovechen ahora que es el tiempo que papá está bueno. Aprovechen en este lapso para acercarse al trono de la gracia. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro que se le fue dado para leer, le dio al ministro y se sentó, como cualquier otra reunión, como a cualquier otra persona que le dijeron, ¿podés compartir un pasaje? Sí, bueno, hoy toca leer esto. Le dieron el rollo de Isaías, él buscó dónde estaba lo que quería leer y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para pregonar, para decirles que en este tiempo Dios está bueno con ustedes. Enrolló el libro y se lo entregó. Es interesante cuando leemos el libro de Isaías, Isaías simplemente hace una pequeña coma y continúa diciendo, y el tiempo de la destrucción y el tiempo del castigo del Señor. Esa parte él no leyó. Él leyó solo hasta el punto donde dice que estamos en el tiempo agradable, que ahora papá está bueno. Isaías ya anunció hace 2700 años que viene un final, que viene un castigo, pero el Señor leyó hasta ahí, el año agradable. Y enrollando el libro le entregó al ministro y se sentó. Imagínense la reunión, ¿no? Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Se paralizó la reunión. El que estaba coordinando recibió el libro y no sabía ni cómo seguir. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Toda la gente le empezó a mirar, ¿qué es lo que acaba de leer este muchacho? 21. Y comenzó a decirles, cuando vio que todos miraban y esperaba que él diga algo más. Si él no continuaba la reunión, había un encargado de dirigir la reunión. Pero todo el mundo quedó mirándole y esperando que él diga algo más sobre lo que acaba de decir, porque sonó muy diferente de tantas otras veces que ya habían leído al profeta Isaías. Hace 700 años que estaba escrito el profeta Isaías y sinagoga tras sinagoga lo volvían a leer.
Pero ahora alguien leyó de una manera diferente esa misma lectura. Y todos le empezaron a mirar como diciendo, ¿qué pasó acá? Y él comenzó a decirles, ¿saben lo que pasó? ¿Saben lo que está pasando? ¿Por qué se generó esta situación? Porque hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué escritura? Lo que acababa de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para hacer todas las cosas que ustedes están viendo que yo hago. Eso lo hago porque el Espíritu Santo está sobre mí. Entonces, ¿cuál es nuestro tema? El Espíritu es testimonio también de que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahora en esta situación, en esta reunión, él lee el profeta de Isaías, cuando Isaías profetizó 700 años que dijo, sobre uno va a venir el Espíritu Santo, y ese que viene el Espíritu Santo sobre ese va a ser testigo, va a sanar, va a quebrantar, va a proclamar un mensaje de libertad para los cautivos, para los presos. Y ahora se está cumpliendo, dijo el Señor, delante de ustedes. El Espíritu mismo también, cuando él estaba en el agua, dio testimonio de que era el Hijo de Dios. Aquí el Señor mismo lee y dice, el Espíritu está sobre mí y se ha cumplido. Volvemos a nuestro pasaje base, que es Primera de Juan, capítulo 5. Habíamos leído el versículo 8 que llama a los 3 testigos, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Estos 3 concuerdan. Ahora en el versículo 9 continúa diciendo y dice, si recibimos el testimonio de los hombres. Ahora, si usted recibe esto y cree en esto, en el testimonio del agua, en el testimonio de la sangre, en el testimonio que los hombres dieron al respecto del Espíritu Santo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor, Juan llama a un testigo más. Mayor es el testimonio de Dios. No solo el testimonio del agua, de la sangre y del Espíritu. Llama a un testigo más, que no hay forma de escapar de este testigo. De decir no es cierto. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios mismo da testimonio de sus hijos. Luego, cuando Juan escribe el Evangelio, vamos a Juan capítulo 5, versículo 30 al 36. Juan 5, 30 al 36. No puedo, está diciendo Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, según algunos dicen, no, este hace solo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Yo hago todo lo que el Padre me dice. Y yo doy testimonio acerca de mí mismo, y mi testimonio es verdadero. Seguimos. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Seguimos. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Juan dijo lo que vio. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, está diciendo Jesús. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, hablando de Juan. Y vosotros quisiste
regocijaros por un tiempo en su luz. Y el 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Juan hizo muchas cosas, Juan dio testimonio, Juan dijo, el que viera el Espíritu Santo, él recibió la palabra y él vio eso y dio testimonio y dijo, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y ustedes recibieron y lo aceptaron a Juan. Ahora yo no hago nada por mi voluntad, porque las obras que el Padre me dio son las que yo estoy cumpliendo. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. No soy yo quien da testimonio, sino es el Padre mismo que obra a través de mí y por eso se hacen las obras que se puede hacer. Las cosas que yo hago no hago por mi capacidad, por mi voluntad, sanar enfermos, resucitar muertos, liberar endemoniados. Juan dudó y estando preso mandó a preguntarle al Señor, Señor, ¿eres tú? ¿Qué le contestó el Señor? Díganle a Juan lo que están viendo. Los enfermos son sanados, los muertos son levantados, demonios son libertados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso díganle. Jesús le dijo, decile a Juan, Juan, tuviste la experiencia que nadie tuvo, viste el Espíritu Santo descender, escuchaste la voz, Juan, Juan, ¿qué te pasó? No. A veces dudamos también, pero vuelva a afirmarse a la palabra. Recuerde la obra de Cristo, recuerde su bautismo, recuerde el Espíritu Santo que hacía a través de Cristo, pero por la obra del Padre y el Padre mismo dando testimonio de las cosas que hace. Hoy sigue operando y dice que ese mismo poder sigue operando en la iglesia y sigue actuando y sigue trabajando. Es por nuestra capacidad, por nuestro... No, es el Padre que sigue dando testimonio. Y por eso sigue actuando y sigue haciendo obras. Cerramos en esta mañana. Mateo. Mateo 17:5. Estaban en el monte de la transfiguración. Mientras él aún hablaba, una nube les cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué decía la voz? ¿Qué tenemos que creer? ¿Qué dice Juan? ¿En dónde tenemos que estar nuestra fe, nuestra creencia? En lo que decía esta voz. Este es mi Hijo amado. ¿Qué tenemos que creer? Que Jesús es el Hijo de Dios. La voz aquí decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, con Él estoy chocho, estoy feliz por las cosas que hizo y hace. Este es mi Hijo, a Él oíd. Y cerrando con nuestro pasaje base, Primera de Juan, capítulo 5, leímos los 3 testigos en el versículo 8, en el versículo 9, Juan llama también al Padre como testigo. Y ahora en el versículo 10 termina diciendo el pensamiento y dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Por eso citó al Espíritu Santo, que está como testigo dentro de nosotros. Entonces se dice, el que cree en el Hijo de Dios, el que tiene fe en Jesús, tiene el testimonio en sí mismo. Ese Espíritu Santo está dando testimonio dentro de su interior de que es Hijo de Dios. Pero también dice
el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Wow. O sea que no es solo que, bueno, tengo algunas dudas. No, si crees, tenés al Espíritu Santo de Dios que da testimonio de tu interior. Pero si no crees, si tenés duda, con tu actitud estás diciendo, Dios es un mentiroso. Y eso es delicado. No cree en Dios, le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cita el agua, cita la sangre, cita al Espíritu Santo como testimonio, pero dice, pero sobre todo tenemos un testigo que no hay forma de escapar de este testigo. Te está diciendo las cosas como fueron y como pasaron. Y si no le crees a este testigo, le estás llamando mentiroso directamente. Porque no has creído en el Hijo de Dios. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, que Dios nos ha dado calidad de vida para el tiempo presente y para el futuro. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida no hay forma si no es a través del Hijo. Yo como concuerda con lo que empezó diciendo, que tenemos que creer en Cristo Jesús. Tenemos testigos que nos dicen que esto realmente es así. Si no creemos, estamos diciendo que los testigos son mentirosos. Y nuestra vida, nuestra victoria, somos más que vencedores en Jesús. Andamos triunfantes por la vida, porque tenemos esta convicción de que tenemos calidad de vida, que tenemos vida eterna. Y esta vida no es por nosotros, ni por mérito, ni por capacidad, ni por talento, ni por mente positiva, ni por contactos, ni nada por el estilo. Es porque tienes a Cristo Jesús. Esa vida está en su Hijo. Versículo 12. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. No tiene calidad de vida. ¿Vio esa gente que le gusta? No, a mí no me gusta así cuando medio así o sí. A mí me gusta o es blanco o es negro. Bueno, acá tenés un versículo, o blanco o negro. Tenés al Hijo, tenés la vida. No tenés al Hijo, no tenés la vida. No hay vuelta. No hay, yo creo en Dios, pero Jesús, no sé, era un profeta más. Bueno, si no crees en Jesús, en realidad tampoco le estás creyendo a Dios. No puedes decir que crees en Dios porque Dios da testimonio de su Hijo. Invito a ponerse de pie en esta noche.